Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer toda la sección que hemos estado estudiando en nuestra serie de sermones expositivos en esta carta de Pablo. Versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que éste suele tener un crecimiento proporcional. A menos que se padezca de alguna enfermedad, el cuerpo humano debe crecer proporcionalmente. Cada uno de sus miembros debe desarrollarse en conjunción con el resto del cuerpo. Y lo que Pablo nos enseña en este texto es que así debe ser el crecimiento de la iglesia. Lo que se contempla aquí no es el crecimiento de cada creyente como individuo, sino más bien el crecimiento de todos nosotros como miembros de un cuerpo. Por eso hemos titulado el sermón de hoy, La unidad y el crecimiento de la iglesia. La unidad y el crecimiento de la iglesia. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, Pablo enfatiza en esta sección de la carta la unidad del cuerpo de Cristo. En los versículos 1 al 3 encontramos una exhortación a la unidad, a preservar la unidad. En los versículos 4 al 6 vemos la esencia de esa unidad. Luego en los versículos 7 al 12, cómo se manifiesta la unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. Y ahora en los versículos 13 al 16, que vamos a estudiar esta mañana, la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. La iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad. Cada creyente debe estar preocupado por su propio desarrollo espiritual, pero entendiendo que éste repercute en los demás, así como el crecimiento de los demás repercute en nosotros. Cristo nos salvó como individuos, pero no para ser individualistas. Nosotros formamos un cuerpo y como tales debemos procurar el desarrollo proporcional de cada uno de los miembros que componen ese cuerpo. Y es ese proceso de crecimiento el que Pablo describe aquí. En los versículos anteriores que estudiamos en nuestro último sermón, vimos que Cristo ha repartido en su iglesia aquellas capacidades
que sus miembros necesitan para contribuir al desarrollo de todo el cuerpo. Y ya el hermano Samuel Nina, yo no sabía que le iba a dar de esto, pero nos preparó el terreno al hablar de la parábola de los talentos. Todo verdadero creyente tiene dones espirituales que debe poner al servicio de los demás. No son los pastores quienes deben hacerlo todo en la iglesia. Ellos son un regalo de Cristo a través de los cuales los creyentes son debidamente entrenados, enseñados, capacitados, instruidos para que ellos hagan eficazmente la obra del ministerio. Y él mismo, dice el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Ahora Pablo pasa a describirnos en el versículo 13 la meta que ese ministerio procura alcanzar. En los versículos 14 y 15, las marcas que evidencian que estamos avanzando. Y en el versículo 16, el proceso a través del cual avanzamos hacia la meta. Veamos entonces, en primer lugar, la meta general hacia la cual debemos avanzar como iglesia. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos resumir todo esto en una sola palabra: madurez. ¿Cuál es la meta? Madurez. Así como nosotros nacemos y vamos creciendo hasta alcanzar la plena madurez en nuestra edad adulta, así también, dice Pablo, la iglesia debe crecer espiritualmente. El éxito de un ministerio no es que tenga mucha gente, no es que tenga mucho poder económico, no es que tenga muchas actividades aquí y allá. El éxito está en la madurez. Esa es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros, la cual Pablo describe aquí con las siguientes palabras. En primer lugar, debemos alcanzar como iglesia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra fe aquí puede entenderse de dos maneras distintas, aunque relacionada la una con la otra. Pablo puede estar hablando del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe, o de nuestra confianza en el Señor, la fe que hemos depositado en Cristo. Ahora, yo tuve mucha dificultad al manejar el texto esta semana, y admito que no se puede ser dogmático al escoger uno de estos dos significados. Primero, porque ambas ideas son bíblicas, y ambas encajan perfectamente en el contexto. Y segundo, porque una cosa tiene que ver íntimamente con la otra. Nuestra confianza en Cristo descansa enteramente en lo que la Biblia enseña acerca de Él. La fe que tenemos en Cristo descansa en lo que la Biblia enseña. No podemos hablar de fe en Cristo en un vacío doctrinal. Hay personas que hablan de Cristo, 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 y uno no sabe exactamente de qué están hablando. La fe en Cristo no descansa en un vacío doctrinal. La fe por medio de la cual nos relacionamos con Cristo es eminentemente doctrinal. Y es precisamente acerca de esa relación con Cristo de la que Pablo está hablando en este pasaje. La meta que debemos procurar alcanzar como iglesia, hermanos, como iglesia, es que todos lleguemos a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor. Y para ello es necesario un entendimiento claro de lo que la Escritura nos enseña acerca de Él, que se traduzca en una confianza cada vez más sólida y profunda en Él. En la misma medida en que crece y se fortalece nuestra confianza y nuestra intimidad con Cristo, en esa misma medida se acrecienta nuestra unidad práctica. Y eso no solo es así en la iglesia, eso es así aún en el matrimonio. Eso es así aún en el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer están íntimamente compenetrados, dos creyentes, cuando ambos tienen una sólida relación con Cristo. Cuando ambos tienen una relación sólida con Cristo. Amados,
Hermanos, la unidad de la iglesia depende directamente de nuestra relación con Cristo. Él es la cabeza que coordina, guía y fortalece todo el cuerpo. En la misma medida en que cada uno de los miembros de la iglesia desarrolla una relación con Él de más confianza, conocimiento, intimidad, en esa misma medida nos acercamos unos a otros. Así que tu relación con Cristo, mi hermano amado, no solo te afecta a ti. No solo te afecta a ti, afecta a toda la iglesia. Toda la iglesia. Todos debemos continuar creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo. Porque de ese crecimiento depende no solo mi propia salud espiritual individual, sino también la salud de toda la iglesia, la salud de todo el cuerpo. Y la meta que tenemos delante no es otra que la de ser semejante a Cristo en todo. Noten cómo Pablo amplía este concepto en nuestro texto. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. La palabra perfecto puede ser también traducido como maduro. Y contrasta con la palabra niño en el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Debemos ser varones maduros para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora bien, ese varón perfecto, ese varón maduro, tiene como patrón o modelo a nuestro Señor Jesucristo, como veremos inmediatamente. En Romanos 8:29, Pablo nos dice que todos los hijos de Dios fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En cierta ocasión a una niña de escuela dominical le preguntaron, ¿cómo fue que Dios hizo al hombre? Y la niña muy ingenuamente le respondió, primero lo dibujó y después lo cortó con una tijera. Nosotros podemos reírnos de esa ilustración, pero esa niña tenía mucha razón sin saberlo. La palabra crear en hebreo, es muy similar a la palabra hebrea berith, que significa pacto y que probablemente proviene de una raíz que significa cortar. Ahora, la idea es que nosotros fuimos creados conforme a un modelo. ¿Y saben quién era ese modelo? Cristo nuestro Salvador. Cristo nuestro Salvador. Fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. En otras palabras, para que todos manifestemos las características de aquel que es la medida del hombre. El hombre perfecto, el Hijo de Dios encarnado. El estándar de perfección para todo cristiano, la meta que procuramos alcanzar como individuos y como iglesia es completa conformidad con Cristo. Estamos llamados a conformarnos a su carácter santo, a imitar su obediencia, su amor, su servicio al Padre. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Todos los miembros de la iglesia deben procurar, en dependencia del Espíritu Santo y a través de una cercana comunión con Cristo, crecer cada vez más a su imagen. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que en la medida en que contemplamos por fe y a través de las Escrituras la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma de Él como por el Espíritu del Señor. ¿Han visto ustedes dos amigos que de tanto andar juntos se parecen? A veces pasa con los matrimonios, que ya comienzan a copiarse el uno al otro. Bueno, dice el apóstol Pablo que en la medida en que contemplamos a Cristo, en esa misma medida somos transformados de gloria en gloria. Ahora, por supuesto, como nuestra contemplación ahora es imperfecta, de hecho Pablo dice como por un espejo, todavía es imperfecta esa contemplación, la transformación será imperfecta también. Pero algún día, dice Juan en su primera epístola, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos
semejantes a Él, porque ya le veremos claramente. ¿Cuál es entonces la meta final que nos aguarda? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí es donde todos debemos llegar. Sabemos que esta meta es imposible de alcanzar completamente de este lado del cielo, pero lo cierto es que Pablo nos presenta en nuestro texto que ese proceso de crecimiento, ese proceso de madurez ya está en acción y debe ser evidente aquí y ahora. Algún día Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa y sin mancha algún día. Pero ese proceso ya está caminando en este mismo momento. ¿Y cómo se refleja este crecimiento en la vida y ministerio de la iglesia? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la meta que procuramos alcanzar, madurez. En segundo lugar, veamos las marcas que evidencian el crecimiento. Las marcas que evidencian el crecimiento. Y Pablo menciona básicamente dos marcas de madurez en el texto, una negativa y otra positiva. Veamos en primer lugar el aspecto negativo en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La primera meta de crecimiento que Pablo presenta en el texto es estabilidad doctrinal. Estabilidad doctrinal. Un cristiano maduro no será arrastrado de aquí para allá por los vientos doctrinales que soplan de un lado al otro. La figura que Pablo está usando aquí es la de un barco en alta mar en medio de una poderosa tormenta. Y yo me pregunto, hermanos, es una especulación mía, si en el momento en que Pablo escribía estas palabras, él estaba recordando los momentos difíciles que él mismo vivió en su viaje a Roma, cuando el barco fue alcanzado por una fuerte tormenta. Yo no sé si Pablo estaba pensando en esto en ese momento, pero esta es la figura que usa en el texto. La palabra que se traduce aquí como fluctuantes significa zarandeados y sacudidos por las olas. Los creyentes inmaduros son llevados de un lado al otro por los vientos huracanados de las falsas doctrinas, de las novedades religiosas, de las nuevas teorías. Siempre están buscando algo nuevo, son como los atenienses. La inestabilidad doctrinal, la falta de convicciones claras y firmes es una clara marca de inmadurez. Una persona madura no es así. Él conoce las Escrituras, él conoce sus doctrinas y por lo tanto no se deja mover fácilmente. Él puede discernir la verdad del error, aún en sus aspectos más sutiles. Porque hay algunos creyentes que si oyen hablar de que Cristo no es Dios, inmediatamente brincan y dicen, no, Él es Dios. Pero hermanos, hay herejías que son más sutiles. Hay herejías que son más sutiles y el creyente maduro puede distinguir esas sutilezas. Ahora es interesante notar que el énfasis de toda esta sección es la unidad de la iglesia. Y que es precisamente en ese contexto que Pablo insiste en la estabilidad doctrinal como un síntoma de madurez. A mayor madurez, mayor unidad. Y uno de los síntomas inequívocos de madurez es el afianzamiento en el cuerpo de doctrinas revelado en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad de la que Pablo está hablando aquí no se produce a costa de la doctrina, sino por medio de ella. Esto es importante. La unidad de la que Pablo está hablando aquí no se produce a costa de la doctrina, sino por medio de ella.
Debemos insistir en la unidad de la iglesia, pero no debemos pensar de ningún modo que esa unidad solo se logrará cuando pongamos a un lado nuestras convicciones doctrinales. No. Amados hermanos, algunas de esas doctrinas son vitales para una correcta proclamación del Evangelio y para el desarrollo en santidad de los creyentes. Sí, hay algunas cosas de importancia relativa que podemos poner de lado en un momento dado en aras de la paz y de la unidad. Pero hay otras cosas que si las ponemos de lado y dejamos de insistir en ellas, estamos siendo infieles a Cristo, estamos poniendo en riesgo la salud espiritual de las almas a las que ministramos. Esa falta de convicción doctrinal no promueve la unidad, la destruye. Esa falta de convicción doctrinal no promueve la unidad, la destruye. Por eso es tan importante que nuestra iglesia posea una confesión de fe. Eso es importante, hermanos, que nuestra iglesia posea una confesión de fe. Sabemos que ese documento no es inspirado, pero es un instrumento muy útil para establecer claramente qué creemos que la Biblia enseña en los temas más importantes. En la medida en que todos los miembros de la iglesia conozcan y sostengan esas doctrinas, en esa misma medida crecerá la unidad entre nosotros. Si andando el tiempo, alguna persona deja de creer en estas cosas y cambia en sus convicciones, delante de Dios debe ser honesto y declararlo. Porque esta no es la confesión de fe de los pastores, hermanos, es la confesión de fe de la iglesia. Si tú eres un miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, se supone que eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees, no es lo que los pastores creen, no es lo que los diáconos creen, eso es lo que tú crees. Si tú eres miembro de la iglesia. ¿Y qué sucede cuando un creyente no posee estabilidad doctrinal? Dice Pablo que será un niño inmaduro, inestable y presa fácil de las herejías y errores. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra que Reina Valera traduce como artimaña es cubeia, de la palabra griega cubos, de donde viene nuestra palabra en español cubo y dado. El dado con el que usted juega los dados en parché chino y cosas de esas. Esa es la palabra. La figura que el texto presenta es la del hombre que para ganar en el juego de dados emplea tretas o engaños. Así son los falsos maestros, dice Pablo. Tuercen un poco aquí, otro poquito allá, hasta que finalmente presentan algo que parece verdad, pero es un error. Algo que parece verdad, pero es un error. Y que nadie piense aquí que el error y la falsedad no tienen repercusiones. Estos no son asuntos académicos. El error y la falsedad tienen repercusiones en nuestra vida práctica fuertemente. Cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, él no estaba hablando aquí de que no nos juntemos con personas que dicen malas palabras o que dicen chistes indecentes. El contexto en el que Pablo dice eso es la falsa enseñanza de algunos con respecto a la resurrección. Las malas conversaciones son herejías, falsas enseñanzas, errores. Y dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Las falsas doctrinas corrompen. El error daña, es pernicioso, no erréis. Parece que en Corinto habían algunos hermanos que pensaban que eran lo suficientemente fuertes como para tener intimidad y cercanía con los falsos maestros. Y dice Pablo, no erréis. Nadie puede tener cercanía con falsos maestros y salir inmune. Eso es imposible. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
¿Y cómo podemos nosotros identificar el error? ¿Cómo estaremos equipados para reconocerlo tan pronto se presente, aún hasta en su aspecto más sutil? Conociendo a fondo la verdad. Es muy sencillo. Conociendo a fondo la verdad. Por eso es tan importante el ministerio de enseñanza en la iglesia y el estudio personal de las Escrituras y de la teología. Si estamos bien instruidos en la verdad, podremos identificar fácilmente el error y librarnos de sus efectos perniciosos. Creo que fue una vez a Mr. Key que le oí decir, y providencialmente él está aquí esta mañana, que los que trabajan en los bancos, los cajeros que trabajan en los bancos, no se les muestra todas las formas en que se puede falsificar el papel moneda. Hay tantas falsificaciones distintas que no acabaríamos. ¿Qué hacen con los cajeros? Se les entrena para conocer el papel moneda verdadero hasta en sus más ínfimos detalles. Y cuando le cae uno falso lo pueden identificar rápidamente. ¿Por qué? Porque conocen el verdadero. Y porque conocen el verdadero notan la diferencia. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hasta la doctrina bíblica de la justificación por la fe, que es la columna vertebral del Evangelio, ha sido recientemente redefinida en ciertos círculos teológicos para que encaje con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Recientemente. Pero eso es insostenible. Si la salvación es por la fe sola, no puede ser por las obras. Ambas doctrinas no pueden ser verdaderas. No podemos sacrificar el Evangelio en aras de una supuesta unidad. Eso no es amor, eso es falta de amor. ¿Y por qué eso es falta de amor? Porque es el verdadero Evangelio el instrumento que usa Dios para salvar a las almas y para unir a su pueblo. Es el verdadero Evangelio. Hoy más que nunca debemos estar claros en lo que creemos, aunque nos llamen intolerantes y seamos impopulares por causa de nuestras convicciones. ¿Saben por qué? Porque es el honor de Cristo, la salud de la iglesia y la salvación eterna de los pecadores los que está en juego aquí. El honor de Cristo, la salud de la iglesia y la salvación de los pecadores. Esto no es un juego. O la salvación está en las manos de los hombres, como dicen los arminianos, o está en las manos de Dios. No pueden ser ciertas las dos cosas. O los pecadores se salvan por hacer una decisión por Cristo, levantando las manos en una campaña evangelística o viniendo al frente de una iglesia, o se salvan por una obra poderosa del Espíritu en el corazón, persuadiéndolos a través del Evangelio a venir a la fe y al arrepentimiento. Pero insisto, ambas cosas no pueden ser verdad. No pueden ser verdad. ¿Y saben, hermanos, cuánto daño se le hace a un alma que cree que ha sido salvada porque levantó su mano en una iglesia o porque repitió la oración del pecador, cuando es muy posible que en realidad continúe en su pecado y camino a una condenación eterna? No podremos ser ligeros con estas cosas, porque el daño que causan en muchos casos es irreparable. Irreparable. Amamos a nuestros hermanos en Cristo que predican de esa manera. Nosotros los amamos. Pero precisamente porque los amamos, no podemos sacrificar nuestras convicciones. De ningún modo. Pero hay un segundo elemento que Pablo menciona aquí como un síntoma de madurez espiritual. Los creyentes maduros manifiestan en sus vidas estabilidad doctrinal, pero manifiestan también una vida cristiana práctica, enraizada en la verdad y en el amor. Versículo 15. Sino, en vez de esto, aquí viene la parte positiva, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
La palabra que Reina Valera traduce como siguiendo la verdad, es en realidad una sola palabra en el original. Una sola palabra que encierra varias ideas a la vez. Es difícil de traducir. Podemos traducirla como aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo o hablando la verdad. Tal vez la mejor forma de traducir esta palabra es siendo veraces, siendo veraces. Pablo quiere que la verdad de Dios revelada en su palabra nos gobierne en todo cuanto pensamos, en todo cuanto decimos o hacemos, en tu negocio, en el hogar, en la iglesia, en cualquier parte. Pablo quiere que seamos veraces, que la verdad de Dios nos gobierne, pero todo eso en un clima de amor, en un clima de amor. Hermanos, escuchen esto con muchísima atención. La ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. La ortodoxia sin amor es tan dañina, es tan perniciosa como la pretensión de amar sin ortodoxia. Por eso no nos extraña en esta carta a los Efesios que vemos por un lado que es una carta eminentemente doctrinal y al mismo tiempo una carta que enfatiza fuertemente el amor. Veamos algunos textos rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Porque nos amó, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. En amor. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Porque esta iglesia tenía buena reputación, no solo porque era ortodoxa, sino porque los hermanos se amaban unos a otros. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Solo enraizados en amor podemos entender el amor de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo. Al final del versículo 16 dice que la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Capítulo 6, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amor, amor, amor. ¿Qué nos enseñan todos estos textos? Que Dios nos amó en la eternidad, que su amor fue manifiesto en el Calvario, y que ahora debe ser demostrado por los cristianos en sus relaciones humanas y especialmente en la iglesia. Especialmente en la iglesia. La iglesia, que es el fruto del amor de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la verdad y el amor, operando juntos, deben ser evidentes en la vida y ministerio de toda iglesia local. La verdad y el amor. Decía Robert Murray McCheyne que a la verdad sin el amor
A la verdad sin el amor le falta su ambiente propio y pierde su poder persuasivo. Y al mismo tiempo el amor sin la verdad, dice McChain, pierde su identidad, el amor sin la verdad, degenerando en un sentimiento de sensiblería sin solidez, sentimientos sin principios. No es la verdad o el amor. Esta iglesia tiene mucha verdad, le falta amor, pero por lo menos tiene verdad. Ay, pero aquella iglesia tiene tanto amor. Claro, ellos no tienen doctrina, pero tienen amor. No es que no podemos escoger. No es una cosa o la otra, es la verdad en amor. Amados hermanos, así como crece la herejía en un corazón engañoso, dice en el versículo 14, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así como crece el error en un corazón engañoso, así también crece la verdad en un corazón gobernado por el amor. Debemos ser firmes en nuestra defensa y proclamación de la verdad, pero al mismo tiempo debemos ser gobernados por el amor. Por el amor. El impulso que nos mueve a defender la verdad y a vivirla debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor. Tan dañina como es para una iglesia la carencia de verdad, es la carencia del amor, la misericordia y la compasión. ¿Queremos ser efectivos alcanzando a los perdidos con el Evangelio? Prediquemos la verdad, mientras demostramos al mismo tiempo el poder de esa verdad en nuestras vidas a través del amor, la misericordia y la compasión. Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Queremos seguir avanzando hacia la madurez. La fórmula sigue siendo la misma, sigue la verdad en amor. Sigue la verdad en amor, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, dice Pablo, esto es Cristo. Y una vez más Pablo pone delante la meta que debemos procurar alcanzar como individuos y como iglesia. ¿Cuál es la meta? Que en todas las áreas de nuestras vidas seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo tú debes hacer negocio, mi hermano? Como Cristo lo haría si estuviera en tu lugar. No es un santo en la iglesia y un león en el negocio. Tú debes hacer negocio con la gente como Cristo lo haría si estuviera en tu lugar. Con la misma responsabilidad, con la misma honradez. Tú debes llevar adelante tu casa como Cristo lo haría si estuviera en tu lugar. Como Cristo lo haría, en todas las áreas de tu vida, como Cristo lo haría. Nuestra meta es ser como Cristo en todo, dice Pablo. Ningún aspecto de nuestras vidas debe quedar fuera, ninguno. Debemos pensar como Él, evaluar las cosas como Él, decidir como Él, vivir como Él, hablar como Él, movernos como Él. Mis amados hermanos, el cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro patrón de vida. Él es, como dice Pablo, el todo en todos. Cristo, nuestro Señor. Eso significa, hermanos, que todos los creyentes, si son creyentes verdaderos, están en medio de un proceso de cambio continuo. Porque nosotros no somos como Cristo en todas las cosas. Nos acercamos hacia esa meta. Estamos en un proceso que a veces es muy doloroso. Alguien dijo con mucha razón, yo no sigo a Cristo y al mismo tiempo pienso ingenuamente que eso no me va a costar nada. Cuán gravoso es ver personas empezar a seguir a Cristo hasta que Él pone su dedo en ese pecadito, en esa lascivia habitualmente complacida. Y Cristo nos dice que es una mesa de cambista que debe ser removida del templo de su corazón. ¿Qué cristianismo es ese? Que llama a las personas a Cristo, pero que no requiere que los mismos se sometan a un cambio continuo. Ciertamente, dice este hombre, ese no es el cristianismo de la Biblia. Ese no es el cristianismo eso es otro, pero no el de la Biblia.
Bien, hermanos, hemos visto la meta que debemos procurar alcanzar como iglesia. Hemos visto las marcas que evidencian que estamos avanzando hacia esa meta. Veamos ahora, en tercer lugar, el proceso a través del cual avanzamos hacia esa meta. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace eso? Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo vuelve de nuevo aquí a la figura del cuerpo humano para instruirnos en cuanto al crecimiento de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, así como el cuerpo, en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del todo al recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El crecimiento de la iglesia es contemplado aquí desde dos perspectivas. Por un lado, Pablo nos dice lo que Cristo hace en nosotros, y por el otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo. Lo primero que Pablo presenta en el texto es la obra de Cristo en nosotros. Versículo 16. ¿De quién? Y por supuesto, ese quién allí es Cristo. Versículo 15. Dice que estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo recibe su crecimiento de Cristo. Es en virtud de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer espiritualmente. Vayamos por un momento a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 18. La misma idea. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La misma idea. ¿Quién le da el crecimiento a la iglesia? Cristo. Cristo. A través de nuestra unión con Cristo, crecemos. Ahora, hermanos, cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, no nos referimos a ningún tipo de experiencia mística o irracional. Estamos hablando de creyentes que han sido unidos a Él por la fe y que ahora viven conscientemente en su presencia, obedeciendo activamente su voluntad revelada en la Escritura. Noten cómo el mismo Cristo define nuestra unión con Él. Juan capítulo 14. Unidos a Cristo, crecemos. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo yo me uno a Cristo? Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que obedece las Escrituras. Capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la medida en que vivimos en la presencia de Cristo, y obedeciendo activamente la voluntad de Cristo revelada en la palabra, en esa misma medida nos unimos más a Él, crecemos y fructificamos. Y en la medida en que todos crecemos, la iglesia madura. En la medida en que todos crecemos y permanecemos en la palabra, en la obediencia, la iglesia madura. Así que es Cristo quien provee crecimiento a la iglesia. Pero es Cristo también quien le provee unidad y coordinación, de quien todo el cuerpo, dice Pablo, Efesios 4, versículo 16 otra vez, de quien todo el cuerpo, siendo bien concertado y unido entre sí. En ese proceso hasta ahora somos pasivos, siendo concertados y unidos. El mismo que da el crecimiento es el mismo que provee simetría, dirección, coordinación al cuerpo. Mi hermano querido, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, escúchame con mucha atención. Fue Cristo mismo quien te colocó en este cuerpo local de creyentes. Es Cristo el que hace eso. Fue Cristo mismo que dirigió las providencias de tu vida para traerte aquí. Y fue Cristo mismo quien te proveyó de los dones y capacidades que posees para beneficio de los demás miembros de este cuerpo. ¿Qué debes hacer ahora? Poner esos dones y capacidades al servicio de la iglesia en el lugar donde Él soberanamente te ha colocado. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como en el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos con otros para formar un solo cuerpo, así también ocurre en la iglesia. Estamos unidos por las coyunturas. Y Pablo añade en Colosenses por los ligamentos. Por las coyunturas. Ahora, esta palabra que Reina Valera traduce como coyuntura es bien interesante. Significa literalmente punto de contacto. Es el punto donde dos piezas se unen, punto de contacto. La coyuntura es ese punto de conexión donde dos piezas se tocan. En este caso, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a las otras piezas, se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Por eso Pablo dice que toda la coyuntura se ayuda mutuamente. Se ayuda mutuamente. Y la idea es que cada coyuntura suministra a las otras lo que recibe de Cristo. De hecho, esta frase, se ayudan mutuamente, traduce una sola palabra en el original. El griego es muy rico. Una palabra que era usada en aquel tiempo para hablar de las provisiones y suministro que un ejército en campaña requería. Ustedes saben que un ejército está en campaña, le faltan municiones, le falta alimento, y ellos piden suministro. Bueno, esa es la idea de esa palabra. Como decíamos hace un momento, la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro está unido a Cristo como cabeza y unidos entre sí por las coyunturas. Cada miembro de ese cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores provistos por Él y que Pablo mencionó en el versículo 11. A través de esos pastores maestros, Cristo provee el alimento de su palabra, equipando a los creyentes para que estos funcionen en el lugar que Cristo los colocó y conforme a los dones que Cristo les dio.
En la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. En la misma medida. Si un miembro no está creciendo y madurando individualmente, si un miembro se aísla de los demás, ese miembro viene solo a los cultos de adoración y después no sabe qué pasa con los hermanos, él no le interesa, ni viene a los cultos de oración, a él no le interesa eso, él se aísla de los demás. O ese miembro no pone sus dones y capacidades al servicio del cuerpo, o ese miembro desea hacer la labor que le corresponde a otro. ¿Qué está haciendo él? Está afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. Es como decíamos la semana antepasada, si el pie no quiere seguir siendo pie, no por eso se va a convertir en mano, va a dejar al cuerpo cojo. Yo debo funcionar donde Cristo me colocó, no en otro lugar. Donde Cristo me colocó con las capacidades que Cristo me dio. De ahí que solo es posible que una iglesia avance hacia la madurez en un contexto de unidad, porque si no tenemos punto de contacto, ¿cómo yo voy a traspasar a los demás lo que Cristo me dio? Si no hay unidad y no hay amor, una iglesia no crece. Si cogemos un cuerpo humano y ponemos la mano en un sitio, los pies en otro sitio, la cabeza en otro sitio, esto es grotesco. Pero andando el tiempo no vamos a ver ese cuerpo crecer, sino podrirse. Eso pasa con la iglesia. Eso pasa con la iglesia. El amor, ha dicho alguien, es la atmósfera en la que crece la iglesia. Por eso dice Pablo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O como otro lo ha puesto, el amor es la energía que activa cada nervio. El amor. Cada uno manteniendo contacto con los otros, ampliando su círculo de amistades, no con su mismo circulito siempre. Si usted puede tener amigos íntimos en la iglesia, pero usted tiene que beneficiar a todo este cuerpo. No es un circulito, es a todo el cuerpo, en el que Dios te ha puesto a ti, mi hermano. Cada uno, contacto con los otros para edificar y beneficiar, no para chismear y comenzar a criticar a medio mundo y decir esto está terrible. No es para chismear, es para beneficiar. Es para beneficiar, es para edificar a los otros con las capacidades que Cristo te ha provisto a ti. Puede ser, mi hermano, que tú te sientas muy débil y muy pequeño y pienses que no es mucho lo que tú puedes hacer. Pero si eres un verdadero cristiano, si eres miembro de esta iglesia, tú debes entender que Cristo desea beneficiar a este cuerpo por medio de ti, con poco o con mucho. Y Él te ha capacitado para eso. Él te ha capacitado para eso. Él quiere que tú crezcas en tu comunión e intimidad con Él, y Él quiere que tú te preocupes por servir a los hermanos a tu alrededor conforme a las capacidades que Él te ha dado. Mi hermano, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. Esta es la iglesia en la que Cristo te ha colocado. Estos son los hermanos a quienes primariamente debes amar, servir, beneficiar y edificar. Esta es tu iglesia, mi hermano. Esta es la iglesia en la que Cristo te ha puesto. ¿Hay alguna debilidad en esta iglesia? No te vayas a buscar la respuesta en otra. Resuelve la debilidad que está aquí. Resuelve la debilidad, trabaja para ello, ora por eso. ¿En qué puedes tú contribuir para que esta iglesia sea cada vez mejor? Esa es tu responsabilidad. No cada cual buscando una solución para sí mismo. Eso es desmembrar un cuerpo. Es aquí, mi hermano, donde Cristo te ha puesto a ti. Para concluir, y habiendo cubierto toda esta sección de la carta a los Efesios, quisiera traer brevemente algunas lecciones que sobresalen en estos 16 versículos del capítulo 4. Por un lado, este texto nos enseña el lugar tan prominente que la iglesia de Cristo ocupa en el plan redentor de Dios
y en la vida de todo cristiano. Algunas personas hoy profesan ser cristianos, profesan creer en Cristo y al mismo tiempo manifiestan un total desinterés por formar parte de una iglesia local. Mi hermano, ese tipo de cristianismo no es el que nosotros vemos en la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el organismo a través del cual Cristo opera en el mundo. Por lo tanto, es imposible, óyeme bien, es imposible madurar y fructificar adecuadamente sin un contexto vital con la iglesia. Eso es imposible. Debemos vivir como cristianos en el mundo, en nuestros trabajos, en el hogar, y como veremos más adelante en el resto de la carta, Pablo hablará de todo eso. Pero antes que nada, Pablo nos muestra al cristiano en la iglesia. Eso es lo primero que hace Pablo. El cristiano en la iglesia. Y es que nadie hará mucho progreso en aquellas otras áreas, como ha dicho el comentarista Olliott, hasta que aprenda a vivir como un cristiano en la iglesia. Aquellos que fallan aquí, dice él, fallarán en todo lugar y detendrán el progreso de otros. Está aquí, mi hermano, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, donde el cristiano es equipado con la verdad. Es aquí donde se aprende del amor de Cristo y donde se ejerce el amor a Cristo amando a su pueblo. Es aquí. Es aquí donde recibes de Cristo la provisión que Él da por medio de las coyunturas. Es aquí donde puedes poner a funcionar tus dones, no como un miembro independiente, sino dentro de la estructura provista por el mismo Cristo. Es aquí. Tú necesitas la iglesia. Tú necesitas la iglesia. Y no es que tu nombre aparezca como en una lista de membresía. No, es que tú tengas un contacto vital con esta iglesia. Es que tú ames esta iglesia. Es que los miércoles tú estés aquí orando por esta tu iglesia. Eso es lo que tú necesitas tener. Este miércoles tenemos la evaluación de 2 hermanos para el ministerio. Tú debes estar aquí si tú eres miembro de esta iglesia. Ese es tu deber. Y eso debe ser importante para ti. De lo contrario, estás reflejando clara inmadurez espiritual. Inmadurez. Desinterés por la iglesia es inmadurez. Inmadurez. Y puedes hacer un montón de actividades. Eres inmaduro porque no tienes un contacto vital con la iglesia. Nadie puede crecer sin ese contacto vital. Nadie. Nadie puede fructificar adecuadamente sin la iglesia. Nadie. En segundo lugar, este pasaje nos muestra con toda claridad cuán importante es la unidad de la iglesia. Cuán importante es la unidad de la iglesia. Esto es algo que debe ser activamente preservado, celosamente vigilado. Ya somos uno en Cristo, pero ahora debemos esforzarnos, debemos ser solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De esa unidad, de ese compañerismo, depende que nuestro Dios sea más ampliamente glorificado en el mundo, depende que los creyentes sean más edificados y que nuestro testimonio ante los impíos, ante los incrédulos sea más eficaz. Cuidémonos, hermanos, de no ser instrumentos en las manos del diablo para debilitar en algún sentido la unidad de la iglesia. Ocupémonos activamente en contribuir a que esa unidad sea cada vez más sólida, cada vez más fuerte. Un hermano viene a chismearte de algo, páralo en seco y dile no. Yo no quiero oír eso. Activamente. No, yo no me meto con nadie. No, métete, mi hermano. Métete. Debemos procurar activamente que esta iglesia sea cada vez más sólida, más fuerte. El diablo tratará por todos los medios posibles destruir la hermosa unidad que hemos disfrutado por años. Y tú y yo somos guardianes de esa unidad. Finalmente, este texto nos enseña que ser miembros de una iglesia no anula, sino que promueve
las responsabilidades de cada uno de nosotros como individuos. Aquí no estamos eliminando la individualidad, no, sino colocándole en su justo lugar. Cada uno de nosotros tiene una relación con Cristo que cultivar, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una mayordomía individual de dones y talentos. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que solo nosotros podemos cumplir. Parafraseando lo que dijo otro siervo de Dios, si tú no guardas tu corazón, nadie lo hará por ti. Si tú no fijas tus prioridades, nadie las fijará. Si tú no corres la carrera que tienes por delante, nadie la correrá por ti. Cada miembro individual, dice este siervo de Dios, es responsable de aportar a la iglesia aquello que él recibe de Cristo en su propia relación con Cristo. Lo que tú recibes de Cristo es lo que has de dar a los demás. Si no estás caminando individualmente con Cristo, toda la iglesia sufrirá la pérdida de lo que Cristo de otra manera nos daría a través de ti. Hermanos, amados, yo espero de todo corazón que el Espíritu Santo aplique esta palabra con poder en cada uno de los miembros de esta iglesia, de modo que podamos examinarnos objetivamente a la luz de estas verdades tan trascendentales, arrepentirnos donde debamos arrepentirnos, corregir lo deficiente, para que Cristo nuestro Señor continúe siendo cada vez más ampliamente glorificado en esta iglesia, para que los creyentes continúen siendo edificados y fortalecidos en este lugar y los perdidos encuentren aquí al Salvador de sus almas. Que Dios nos ayude a presentarle a Cristo en el día glorioso de su venida una iglesia que sea digna de Él.